esposa para que ella predique. El viernes tuvimos la oportunidad de predicar juntos y hace muchos años el Señor nos permitió, desde 1998, predicar juntos a los matrimonios cuando tenemos retiros matrimoniales. Y es una bendición porque ella tiene ojos. El Señor le ha dado ojos, y cuando el Señor le da ojos a alguien, la palabra va directa a la necesidad de la persona. Así que es una bendición estar aquí. Hacía 5 años que no estábamos y realmente añorábamos estar aquí. Añorábamos estar aquí porque hemos visto cómo el Señor se ha manifestado en la vida del hermano Néstor, su esposa Erika. Y rememorábamos cuando tenían un localito chiquito, no sé exactamente en qué punto era, una iglesia pequeña. Recuerdo que fue en un invierno, había que dejar ahí, había que dejar ahí los abrigos. Y hoy me vino a saludar un varón que vi ahí en esa congregación, en ese lugar donde se reunían. Pero Dios ha sido grande y seguirá siendo grande. Habrá que colocar más sillas. ¿Cuántos creen que el Señor va a seguir expandiendo las estacas de la tienda de este lugar para gloria de su nombre? Aleluya. Dele un fuerte aplauso al que vive y permanece para siempre. Tuve la oportunidad de conocer el lugar que Dios ya les dio. Note cómo usé el verbo. El Señor ya les dio, no les va a dar. Ya les dio, porque aquellos que tenemos la fe y tenemos, hermano, los ojos de la fe, sabemos lo que el Señor ya tiene preparado para nosotros. Así que en fe, mi hermano, usted va a empezar a decir: el Señor ya nos dio. Lo demás es un trámite. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero compartir con ustedes este tema que el Señor puso hoy en la mañana en mi corazón. Es: buscadme y viviréis. Acompáñeme a Amós capítulo 5 y verso 4. Amós, un pequeño libro en el Antiguo Testamento, pero con una gran palabra profética para los tiempos del pueblo de Israel e indudablemente también para nosotros. Amós capítulo 5 está en la pantalla y verso número 4. Dice amén cuando lo tenga. Es que amén no está muy fuerte. ¿Dónde están los hermanos que fueron libres? Eso me gusta. Ayer estuvimos todo el día con ellos compartiendo. Dice: porque así dice el Señor a la casa de Israel. Aunque es un pasaje directo para la casa de Israel, se aplica a nosotros. Y la frase es: buscadme, dice el Señor, y viviréis. ¿Cuántos creen que buscar al Señor produce algo en la vida nuestra? Yo creo que mucha gente busca al Señor a su manera. Creo que hay muchas religiones, más de 3,000 y pico, quizá ya son 4,000 religiones que intentan buscar a Dios a su manera. El pueblo de Israel había recibido revelación de parte del verdadero Dios, Jehová, y Dios se había manifestado de formas maravillosas en la vida de este pueblo. La genética espiritual de Israel indudablemente contenía la búsqueda de Dios y la revelación del verdadero Dios. Mas sin embargo hubo épocas como las que Amós nos narra cuando leemos tanto a Amós como a los profetas que le llaman menores y profetas mayores, pero al final son profetas de Dios que fueron levantados única y exclusivamente con un propósito: hacer volver el corazón del pueblo de Dios a Él. Muchas veces el pueblo de Israel se apartó, cayó en idolatría, buscó otros dioses. Y la tendencia de cualquier hijo de Dios en estos tiempos puede ser también buscar otros dioses y no darse cuenta. Este profeta que fue levantado de una manera tremenda en tiempos de apostasía, en tiempos donde el pueblo se apartó de Dios, note lo que recibe de parte de Dios en el verso número 5. Pero no busquéis a Betel. Yo cuando leí esa frase dije: Señor, mi iglesia se llama, bueno, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor que pastoreo, se llama Betel. No me estás haciendo buena propaganda, Señor.
Pero el Señor quiere trasladar algo que con la ayuda de Él y de su Espíritu Santo, hermano amado, yo quiero tratar de meter en su corazón con la ayuda de Dios. Hoy dijo algo el pastor Néstor: espada de dos filos. Eso es la palabra de Dios, que penetra hasta la división del alma y del espíritu. Llega a los tuétanos. Y yo necesito con todo mi corazón que el Señor me ayude esta mañana para que la palabra del Señor se le meta a usted hasta los tuétanos. Eso es lo que vamos a necesitar en la ruta final. No es conocimiento bíblico el que necesitamos, es palabra de Dios que se hace rema y que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, impacta nuestro espíritu y produce fe, para que nosotros seamos transformados, para que nosotros seamos liberados, para que aprendamos a vivir. Cuando dice buscadme y viviréis, cuando dice la Escritura buscadme y viviréis, siempre me pongo a pensar, hermano, en las tres diferentes vidas de las cuales habla el Nuevo Testamento. Quizás mucho más amplio en ese sentido, ya que utiliza tres palabras en el original griego que se traducen vida, y nosotros no necesariamente hacemos la diferencia. Está la vida bios, y el doctor Néstor conoce de biología. Tu hija que está estudiando medicina conoce de biología, porque la vida bios, de ahí viene la palabra biología, es la que estudia la vida física, el cuerpo, es la vida del cuerpo. Pero está la vida psique, de donde viene psicología, que estudia, que analiza la vida del alma. ¿Cuántos saben que tenemos vida en el alma? Aleluya. Pero hay una palabra que a veces algunos padres le ponen a sus hijas, y es la vida Zoe, Z-O-E, Zoe. Esa es la vida del espíritu. Así que nosotros tenemos tres vidas y no somos gatos. Pero cuando el Señor le dice al profeta, buscadme y viviréis, no se está refiriendo necesariamente a la vida del cuerpo, no se está refiriendo a la vida del alma nada más, sino que está hablando de la vida del espíritu. Y usted sabe que solo tenemos vida en el espíritu aquellos que ya nacimos de nuevo, no aquellos que vienen a una iglesia evangélica, no aquellos que preparan un domingo para venir al templo y tienen una cultura evangélica, no aquellos que solamente heredaron su religión de parte de sus padres, sino aquellos que verdaderamente se encontraron un día con Jesucristo y Jesucristo se les reveló, aleluya, y transmitió vida a tu espíritu. Siempre, hermano, trato de recordarle a aquellos que escuchan que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de vida. Y la palabra del Señor dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que tu espíritu que estaba separado de Dios, ahora fue enchufado nuevamente a la fuente que es Dios. Dice la palabra, Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Esta mañana nosotros hemos adorado en espíritu y en verdad. Y yo creo que usted tiene testimonio que adoró en espíritu y en verdad, porque su espíritu está vivo y se conectó con Dios, que es espíritu. Aleluya. La vida bios solo sirve para la tierra. La vida psique ayuda para individualizarnos, pero la vida del espíritu solo funciona en conexión con Dios. Por eso todo lo que tiene que ver con espíritu, hermanos amados, quizá a veces tenemos un desconocimiento y tenemos inexperiencia en la vida del espíritu.
Y lo que Dios anhela es que nosotros, aprendiendo a buscar a Dios, que es espíritu, podamos disfrutar de la verdadera vida. Dice, yo vine para que tengan vida. Eso es vida eterna. Pero para que la tengan en abundancia, también aquí en la tierra. ¿Cuántos están disfrutando una vida en abundancia, hermano amado? Los que no están levantando la mano no están disfrutando de una vida en abundancia. Ese es el plan de Dios. Hermano, el Hijo de Dios debe ser la persona más feliz sobre la tierra. El Hijo de Dios debe ser una persona que esté expresando continuamente alegría, gozo. Dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. A mí me gusta acercarme a la gente y mirarle sus ojos para ver si sus ojos brillan. Hay mucha gente con ojos opacos. Hay mucha gente con un gesto muy adusto. Hay muchas líneas de expresión que marcan cómo realmente tú eres. Aleluya. Tal vez te has estirado un poquito el rostro para quitar las líneas de expresión. Pero dice la palabra de Dios que los ojos son las ventanas del alma. Y entonces es importante ver a la gente a los ojos. A mí me gusta tener un inalámbrico para ver a la gente a los ojos. Son ojos negros. Aleluya. Algunos tienen ojos verdes y ojos azules porque los compraron y los pagaron y son de ellos, porque no les gustan sus ojos negros. Aleluya. Pero Dios anhela que la vida del Espíritu que está dentro salga hacia afuera. Nosotros, hermano, deberíamos ser realmente en cualquier lugar personas de cambio. Personas que cuando estamos en el trabajo no vemos las negatividades. Personas que vemos siempre que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Personas que creemos que el Señor puede hacer imposibles. Personas que pueden creer que aunque un médico diagnostique una enfermedad terminal, hay un Dios que es todopoderoso. Se llama Jehová, tu sanador. Tiene una mano poderosa que puede ser posada sobre cualquier persona e incluso a la distancia puede operar milagros. Vida del Espíritu. El pueblo de Israel conocía a través de sus ancestros y a través de las experiencias quién era Dios. Mas sin embargo, como le dije al principio, ellos se apartaban de Dios. Buscadme es la palabra que Dios puso en el profeta. Cuando el pueblo de Israel parecía que iba a sus santuarios. Hoy los hombres buscan y hay reuniones en todas partes del mundo, en diferentes lugares, en diferentes locaciones, y obviamente cada una de esas locaciones tiene nombres. Pero me parece que el celo de Dios es que algunos buscan solamente el templo, algunos solamente buscan la organización, algunos solamente buscan al predicador. A veces se busca el ambiente al que estamos acostumbrados en la comunión que tenemos. Pero dice el Señor, no busquéis a Betel, uno de los santuarios a los que estaba acostumbrado Israel a ir, ni vayáis a Gilgal, ni paséis a Beersheba. De alguna manera estos tres lugares se habían convertido en santuarios a través de los cuales Israel en diferentes lugares buscaba, según ellos, al Señor, pero el Señor no se hacía encontrar. El Señor no estaba satisfecho con los ritos y las ceremonias que Israel estaba haciendo en esos lugares. No le eran agradables. Y dice, porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva y Betel caerá en desgracia. Si tratamos de explicar esto en términos actuales, ningún lugar, ningún ministerio podrá estar tranquilo si oye que su ministerio va a caer en desgracia, si oye que su ministerio va a ser llevado cautivo.
Pero indudablemente el Señor estaba tratando de hacer ver que su pueblo, al buscarlo, había caído en religiosidad. Nosotros los hombres y las mujeres, por supuesto, tenemos la tendencia a la religiosidad. Hay síntomas que de alguna forma nos pueden a nosotros indicar cuando hemos perdido la vitalidad de la relación con Dios y hemos caído, hermano, en lo aburrido de la religión. ¿Usted está pendiente que cada culto sea algo distinto? ¿Usted está expectante para que el Señor rompa los programas? ¿Usted está dispuesto a que el Espíritu Santo haga cosas diferentes? Yo creo que usted anhela y ama una relación con Dios. La religión de alguna forma establece programas y nosotros podemos caer en los programas religiosos que algo o no mucho puede hacer en nuestra vida interior. Por eso hay veces que alguien dice: es que yo voy a ir al templo pero estoy cansado. Yo voy a ir a la iglesia y tengo privilegio, pero no dice tengo privilegio, no dice amo el privilegio. Por supuesto hay privilegios que no todos aman, como es a veces cuidar carros o lavar baños o limpiar las alfombras. Pero qué maravilloso es saber que cuando nosotros tenemos una relación con Dios, no importa lo que nos toque hacer, hermano, nosotros nos sentimos bendecidos, nos sentimos gozosos, aleluya, de tener el privilegio de venir a servir al Señor. No busquéis los santuarios que se volvieron vacíos. No busquéis los lugares donde ya no hay nada sino solamente la cáscara del rito. ¿Cuánto hacía usted que no se postraba? Yo tenía mucho tiempo de no postrarme. ¿Y usted? ¿Dónde está? Qué maravilloso es postrarse delante de la presencia del Señor. Pero ¿cuántos lo han hecho? ¿No cree que esta sería una buena mañana para postrarnos delante del Señor? Pero espérese un ratito y vamos a tener la oportunidad. Yo creo que ese canto que el Señor inspiró en la persona que recibió esa letra, que no hay lugar más alto que estar a sus pies, viene de Dios. Hay un grupo, 1.200 billones, cuya religión me parece que es a una hora determinada, o no sé si es, otros dicen que son 3 tiempos durante el día. Agarran su alfombrita, no importa dónde estén, y se postran delante de su Dios. Pero es religión. Quizá no sienten mucho, quizá no sienten nada, pero cada día de cada mes, de cada semana y de cada año ellos lo hacen. Y nosotros puede pasar mucho tiempo y no experimentar estar en la presencia de Dios. Usted aprende a postrarse delante de Dios en su casa. Aquí en la iglesia le va a ser muy fácil hacerlo. No hagan en la iglesia lo que no hacen en casa. Así decía mi pastor. Porque el sacerdote debe llorar entre el altar y el lugar santo y el lugar santísimo. Necesitamos, hermano, aprender a buscar a Dios, porque ahí vamos a encontrar vida. Toda clase de religión va a producir muerte, pero la verdadera relación con Dios, el impacto que va a tener en nuestras vidas es que nuestros ojos van a brillar. Nos vamos a gozar, vamos a disfrutar de la vida cristiana. Vamos a entender que lo más grande que nos ha pasado en la vida no es tener dinero. Vamos a entender que lo más grande que nos ha pasado en la vida no es tener una casa propia. Vamos a entender que lo más grande que tenemos en la vida ni siquiera es nuestra familia, es Dios. Aleluya. El único que vale la pena buscar no son los santuarios, no son las misiones,
no son las organizaciones, es Él. ¿Sabe qué me gusta de esta decoración? Que no está el nombre de la iglesia. Yo no sé quién recibió de parte de Dios poner aquí al único que vale la pena adorar y alabar y bendecir, que es Jesús. Mi pastor tuvo una de las iglesias más grandes en Centroamérica en su tiempo, los años 80 y 90. Y en el templo central de esa iglesia en Guatemala, él le puso Iglesia Elim con letras rojas sobre un fondo beige. Y como, ¿cuántos saben que Dios se lo baja a uno de la moto? Dios disfruta con bajárselo a uno de la moto, hermano. Por eso, a veces cuando alguien se lo baje de la moto de parte de Dios, dele gracias a Dios y ríase, sonríase, no se enoje. Y el Señor, en las devociones que este varón me consta que tenía con él, le dijo: ¿por qué le pones nombre a lo que ya tiene nombre? Se quedó pensando, porque el nombre de mi iglesia es Iglesia de Cristo. En ese tiempo, no Iglesia Elim. Yo no le hablo a usted mal de los nombres, porque los nombres nos identifican. Está bien, no hay problema. Y usted es portador de un ADN espiritual Elim. Aleluya. Pero como una cosa es que Dios te revele, una cosa es que Dios te hable, y otra cosa es que tú obedezcas. ¿A cuántos Dios les ha hablado? ¿A cuántos Dios les ha hablado? Pero ¿cuánto de eso que Dios le ha hablado a usted, usted lo ha obedecido? Este hombre mandó a quitar las letras rojas grandotas que decía Iglesia de Cristo, Iglesia Elim, Ministerio Elim, y las cambió por otras letras más grandes que decía Iglesia de Cristo. Aleluya. Porque ese es el nombre. El que murió en la cruz del Calvario fue Él. Ese es el espíritu que Amós está recibiendo en la palabra cuando dice: no busquen Betel, no busquen Gilgal, no busquen Beersheba, búsquenme a mí y van a vivir la verdadera vida que yo les quiero dar. No confundamos buscar al Señor con lugares especiales, porque eso es religión. Yo no sé si usted ha tenido el anhelo de ir a Israel. ¿Ah? ¿Cuántos aquí quieren ir a Israel? Tienes un buen grupo para ir a Israel. Pero ¿sabe usted que en Israel lo que hay es religión? La primera vez que mi pastor fue, yo hablo mucho de mi pastor porque él me impactó mucho de parte de Dios. Yo espero que usted, hermano amado, se deje impactar por su pastor. Dios lo puso para cuidar su alma, pero déjese. Yo no he hablado nada, no lo conozco a usted, no sé nada, pero sí sé que lo más difícil para una oveja es tener pastor y dejarse pastorear. ¿Aló? No venga usted, hermano, a preguntar cuando usted ya hizo un nudo de 3 vueltas para que su pastor se lo deshaga, porque hay nudos que no se pueden deshacer. Venga antes de hacer el nudo y pregunte, pero también aprenda a obedecer. Aleluya, gloria a Dios. Así que, hermano amado, la iglesia es de Cristo. Por eso, mire, aquí ¿quién es el que brilla? Es Jesús el que brilla. Me gusta eso. Ya le tomé foto. Aleluya. El único importante en este lugar es Jesús. Usted lo puede decir. El único importante en este lugar es Jesús, es Cristo. Gloria a Dios. Pero veamos rápidamente
¿qué nos quiere indicar el profeta en cuanto a Betel, en cuanto a Gilgal y en cuanto a Beersheba? Tres lugares que en su momento trajeron bendición, pero tres lugares que también en su momento se apartaron de Dios y dejaron de ser los santuarios para buscar a Dios y se volvieron religiones. Así que Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Y eso es lo que verdaderamente, cuando el Señor a mí me dio el nombre para la iglesia, Iglesia de Cristo, con letras grandotas y abajo Betel, es porque el Señor quería abrir en ese lugar una puerta al cielo. Aleluya. Porque Betel significa eso, el lugar donde Dios habita, casa de Dios. Pero la pregunta es, ¿será que todo el tiempo ese lugar va a ser una casa de Dios como no lo fue para el pueblo de Israel? Yo quiero llevarlo rápidamente a algunos versos en Génesis capítulo 12, verso 7. La primera vez que vemos Betel dice: y el Señor se apareció a Abraham. Fíjese que Abraham era el gentil. A Abraham, donde le añaden una H, que es la H del llamado. Aleluya. Ya nos habla de cómo este hombre, usado por Dios, iba a ser el fundador que Dios iba a utilizar para el pueblo de Dios. Y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Yo leo rápido esto. Entonces él edificó ahí un altar al Señor. Abraham fue un hombre con altar. ¿A cuánto les gusta la prosperidad? Aquí no les gusta la prosperidad, hermano. ¿A cuánto les gusta la prosperidad? No estoy hablando de la teología de la prosperidad, eso es otra cosa. Que prosperidad no es solamente dinero, no solamente son bienes. Prosperidad es mucho más. Y la prosperidad primero es interna, para que se pueda disfrutar lo externo, porque Dios da la capacidad de disfrutar de los bienes que tú posees. Tú puedes tener muchos bienes y no tener la capacidad de parte de Dios para disfrutarlos. Puedes tener muy poquitos bienes y tienes la capacidad para disfrutarlos y siempre estás gozoso. No es más rico el que más tiene, sino que es más rico el que menos necesita. Amén. Gloria a Dios. Pero mira, qué interesante es darse cuenta que Abraham era un hombre próspero, pero un hombre próspero con altar. A donde iba levantaba altar para buscar a Dios, para adorar a Dios. Pero su sobrino Lot era igual de rico, solo que Lot era un hombre próspero sin altar, porque no levantaba altares. Incluso cuando él se separó, tú sabes que fue poniendo tiendas hasta llegar a Sodoma, y ahí se afectó él y su familia. Aunque siguió siendo el justo Lot, porque así lo dice el autor a los hebreos. Entonces yo te pregunto, ¿cómo quieres ser tú próspero? Un hombre y una mujer próspero, una familia próspera, pero con altar. Porque si quieres ser próspero sin altar, vas a terminar en Sodoma. Aleluya. ¿Cuántos todavía dicen amén? Dice: y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar al Señor. Verso 8. De ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Abraham empezó a poner tiendas donde el Señor le ofreció la tierra. Así que Betel es un lugar de promesas. ¿Cuántos creen que el Señor les ha dado promesas? A mí me confirmó el mensaje el hermano Néstor cuando dice: Dios a través de su palabra te ha dado promesas. Hay promesas que han llegado hace 20 años, hay promesas que han llegado hace 10 años y todavía no se han cumplido. Pero ten ánimo, porque lo que Dios prometió te lo va a cumplir. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor? Dice el Génesis 28:11: y se encontró con un lugar y durmió ahí. Está hablando de Jacob.
En este caso vemos que ya es el nieto de Abraham, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Imagínese usted poner una piedra como cabecera, como almohada, y acostóse en aquel lugar. Usted puede darse cuenta en el contexto que él está en Betel, y soñó, y he aquí una escala o una escalera que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Betel es un lugar donde, hermano, hay visitación de ángeles. Aleluya. Cuando todo caminaba bien, cuando Dios estaba dando promesas a Abraham, le dio promesas al hijo Isaac, y le dio promesas también al hijo Jacob. A los tres patriarcas les prometió lo mismo y se lo ratificó, que les iba a dar tierra. En ese lugar él tuvo un sueño. Betel es el lugar de los sueños. ¿Cuántos aquí tienen sueños? Los jóvenes que están allá de azul, algunos sueñan con una esposa. Aleluyita. Ellos y ellas sueñan con casarse, ¿verdad que sí? No están muy libres todavía estos jóvenes. Sueñan con casarse. Los que no dijeron nada, como que no muy chito, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los sueños que usted tiene? ¿Sueña usted con un ministerio? ¿Quién sueña con un ministerio acá? ¿Ninguno de ustedes sueña con un ministerio? ¿Quiere que el Señor lo use poderosamente? ¿Usted cree que todos los domingos va a estar sentado en una silla para que el Señor no lo prepare y no lo vaya a levantar? ¿Cuántos creen que todas esas banderas van a ser proféticas y algunos de ustedes van a ir a esos países a abrir obras? ¿Cuántos lo creen? Hay que soñar en grande. Betel, cuando, hermano, llega a nuestras vidas y nosotros pasamos por ahí para buscar a Dios en Betel, estoy entendiendo que hubo un tiempo en el cual en Betel se buscaba a Dios y se encontraba. Hay sueños. Un hombre secular, famoso por supuesto, dicen que su cuerpo está congelado, yo no sé si es cierto. Tenía un eslogan que todavía aparece en plaquetas en esos parques aquí en Estados Unidos, y dice: si lo puedes soñar, lo puedes lograr. ¿Sabe de quién estoy hablando? ¿O no? ¿No sabe? Walt Disney. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Pero esas fueron las palabras de un hombre y le funcionaron. Pero nosotros encontramos en la palabra: si lo puedes creer, lo puedes obtener. Si lo puedes creer, lo puedes obtener. La palabra lo dice. Betel es un lugar de sueños. Ojalá que Erika, ojalá que Néstor sueñen con el lugar que Dios les va a dar. Yo soy ingeniero civil y me he dedicado a la construcción. Hago planos, pero me acostumbré tanto a hacer planos que en mi mente yo puedo imaginar templos, edificaciones, casas. Nosotros, el Señor nos ha permitido estar desde hace 4 años bajo una carpa. Nuestra congregación en Guatemala está bajo una carpa. Le cuento que es caliente cuando hay calor y es fría cuando hay frío. Las hermanitas que están en la época de la menopausia sufren, porque hay mucho calor. Pero Dios nos ha bendecido de una manera maravillosa y nos ha recordado que somos peregrinos. Pero la carpa, no sé por qué razón, con los rayos ultravioleta están afectando el vinil en la parte más oscura y se está picando. Ya para este invierno empezamos a ver que se está filtrando un poquito el agua. Sentimos brisa, así que usted se da cuenta que en los parques acá ponen unos ventiladores con agua, ¿verdad? Así estamos sintiendo ya, así que el Señor ya nos abrió ventiladores ahí. Hay que ser positivos en todo. Pero yo sé que probablemente esa carpa no va todavía a soportar mucho tiempo, pero ya visualicé un templo en ese lugar.
Estamos en tierra que no es propia, pero el Señor de alguna manera nos va a poner en oración, que el Señor toque el corazón de esa persona para que esté dispuesto a vender. Dios puede hacer maravillas. Pero yo estoy visualizando dónde van a ir los marcos estructurales, cómo se va a ventilar, cómo voy a dejar de alta esa estructura para poner mezanines. Porque tenemos que tener fe. Porque, hermano, el crecimiento no lo produce el hombre. Dice la Biblia que el crecimiento lo da Dios. Y yo hace 5 años vi la mitad o quizá menos de la mitad del pueblo que veo ahora. ¿Qué tal será dentro de unos años más? Si el Señor no ha venido. Eso sí, usted tiene que evangelizar, usted tiene que compartir la fe. Esa vida que usted tiene cuando busca a Dios, transmítala a otro, transmítala a su compañero de trabajo, transmítasela a su compañero de estudio, transmítasela a su familia. Y usted verá que ellos van a ser los que van a venir arrastrados, no por lo que usted dice, por lo que ven en usted. Este era un mal hablado, este era un drogadicto, este era un borracho, este era un mujeriego, este era aquí, este era allá, este era un ladrón, pero Dios lo cambió. Y yo quiero eso para mí, van a decir los que le conocen. Aleluya. Fuerte el aplauso al Señor. Y se encontró con un lugar y durmió ahí. Porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabeza en una piedra. Parece que es el mejor remedio para los que tienen insomnio. Busque una su piedra. Solo que esa piedra después la ungió, ¿verdad? Y la dejó ahí como un memorial. Y soñó, y aquí una escala que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Visitación angélica. Pero también vemos en el verso 16, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Usted debe estar donde está el Señor. Pero el Señor no solamente está en templos. Yo ya había listado de discipulados que usted tiene. El Señor también está en las casas. El Señor está en todo lugar donde tú lo busques. Aleluya. Porque hay que buscarlo en todo lugar. Y vemos aquí que dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Pero no está usando la palabra terrible como nosotros la usamos, sino que él está estupefacto viendo todo lo que el Señor mostró en Betel. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Resumo lo que es Betel: es el lugar de los sueños con Dios. Tú debes de soñar buscando al Señor los sueños de Dios que tiene para ti. Yo le decía a los jóvenes: Dios ya diseñó tu vida. Dice la palabra del Señor que Él preparó las obras para que nosotros caminemos en ellas. Eso se llama diseño de Dios. Dios tiene un diseño. Por favor, encuentra el diseño de Dios en la comunión y en la búsqueda con Dios, y permite que ese diseño sea realizado en tu vida. Si no, no vas a estar satisfecho. Hay hombres que son profesionales y que el Señor los quiere llamar al ministerio. Hay hombres que no quieren dejar sus negocios y sus grandes ganancias, y Dios los está llamando porque el tiempo se acaba. Eso sí, tienes que estar seguro que es Dios el que te llama, porque cuando Dios te llama, Dios te va a respaldar, hermano. Acuérdate, Dios busca gente ocupada. Nunca pensé yo que como ingeniero iba a tener que dejar mi profesión y mi empresa. Probablemente su pastor, como médico, todavía el Señor tiene sus tiempos con él, pero un día creo que va a tener que dejar lo que hace. Pero que sea Dios en su tiempo, y que usted sea responsable. Eso ya no le gustó, ¿verdad? Hermano amado, yo le digo a la congregación: yo no voy a ir con el vecino, con la otra iglesia, a decirle: mira, ayúdame a construir o a comprar. El privilegio es para los hijos. El privilegio es para usted. ¿Sabe qué percibo yo acá en este tiempo que
vine a esta congregación y que el Señor pronto les va a dar milagros financieros, es que cuando usted menos se lo imagine, si usted forma parte del plan de Dios y se adhiere al plan de Dios, usted va a empezar a ser prosperado, porque Dios no se queda con nada. Pero el Señor va a trabajar con cada uno de ustedes y les va a producir fe para creer. En primer lugar, lo que Dios va a hacer es que todos los que no diezman van a diezmar. Ya salió el peine. Usted sabe que la gente se enoja cuando se habla de dinero, pero la Biblia habla del diezmo, de las ofrendas, de las primicias. Uno no puede rehuir hablar de todo el consejo de Dios. ¿Usted quiere una economía sana? Una economía sana es que no se gasta más de lo que gana. Si usted quiere una economía sana, empiece por darle a Dios lo que es de Dios, y usted verá cómo el Señor va a hacer milagros de provisión. Aleluya. Y usted se va a gozar de lo que Dios quiere hacer en su vida. Dijo un ministro: cuando Dios te pide es porque Dios te quiere dar, y cuando Dios te da es porque te quiere pedir. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos todavía? ¿Cuántos todavía tienen su corazoncito aquí para poder escuchar la palabra de Dios? Betel es el lugar donde te encuentras con Dios y sueñas con Él, y hay visitación angélica. Betel es el lugar donde se abre una puerta dimensional de comunión y revelación, hermano. Aprenda a postrarse, aprenda a tener expresiones corporales cuando adore y alabe al Señor, porque en algún momento, quizá usted postrado, el Señor le va a abrir una puerta dimensional y lo va a meter en un éxtasis. ¿Cuántos creen eso? Hermano, hay visiones, hay éxtasis, hay visitación de Dios, hay sueños, hay muchas maneras como el Señor por medio de su Espíritu Santo te quiere hablar cuando tú lo buscas con todo tu corazón. Betel es el lugar de las promesas. Dios quiere hacer de este lugar un Betel. Dios quiere hacer un lugar donde se encuentra contigo. Dios te quiere dar, hermano, sorprendentes experiencias donde tú ya no vas a ser el mismo. Pedro no quería reunirse con un gentil, y el Señor le fue muy fácil, hermano, subirlo a la terraza donde estaba, y dice la Biblia que lo metió en un éxtasis, y 3 veces le bajó aquel lienzo con un montón de animales inmundos y le dijo: mata, Pedrito, y come. Y aún en el éxtasis tenía el corazón y la cabeza tan tuntún Pedrito, que 3 veces le alegaba al Señor: a mí me enseñaron que yo no debo de comer animal inmundo. No llames inmundo lo que yo ya limpié. Aleluya. Porque hay revelación que cambia los paradigmas. Hay revelación que cambia los marcos doctrinales a veces que nosotros tenemos dados por hombres, porque es la palabra de Dios la que nosotros necesitamos. Rápidamente, ¿qué es Gilgal? Gilgal literalmente significa rueda. Una rueda es circular, por lo tanto habla de un círculo. Gilgal es un ciclo que se cierra. Gilgal es un lugar donde el Señor circuncidó al pueblo, aquel pueblo que después de haber quedado postrado en el desierto por 40 años, dice la Escritura que en Gilgal, si vemos Josué capítulo 4 y verso 19, y el pueblo subió del Jordán el 10 del mes primero, esto es el 10 del mes de Nisán. Es interesante que ellos ya habían recibido que el 14 del mes de Nisán celebraban la Pascua, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se recuerdan de eso? Pero aquí en Gilgal dice: asentaron el campo en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Antes de la gran victoria en Jericó, tú tienes que pasar por Gilgal. Si tú vas a buscar a Dios en Gilgal, vas a darte cuenta que el Señor ahí en Gilgal te quiere circuncidar. Hermano, ¿cuántos verdaderamente creen que el Señor viene? ¿Cuántos están seguros que Él viene? ¿Cuántos en su espíritu están percibiendo que el Señor se acerca?
Es cierto que un segundo para el Señor es muy diferente a un segundo para nosotros. Si para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, si nosotros sacamos la proporción para el tiempo humano y el tiempo de Dios basado en esa referencia, probablemente un segundo, un minuto son muchos años para nosotros. ¿Me está siguiendo? Pero lo cierto es que percibimos que Él está a las puertas y nosotros tenemos que prepararnos. Pero hay cosas sobradas en nosotros. Circuncidar el prepucio, aunque fue literal como una señal de pacto para Israel con Dios, habla de quitar lo que te sobra y lo que no agrada al Señor. Dice la escritura ahí donde estamos nosotros viendo en Josué, dice verso 20: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. No tenemos el tiempo para ver eso, pero lo puede ver en casa. Cuando se abre el Jordán y los sacerdotes llevaban el arca, por eso el arca la tienen que llevar sobre sus hombros los sacerdotes. Aleluya. No solamente el que sabe tocar, no solamente el que sabe cantar, sino que por eso el Señor en la iglesia nos hizo reyes y sacerdotes. Aleluya. Porque es el sacerdote el que debe de llevar el arca en sus hombros. Y el río Jordán se abrió y había 12 piedras en el interior del río Jordán, y tomaron una piedra por cada una de las tribus. Eso habla de las áreas escondidas, que cuando el río Jordán estaba fluyendo como río en agua corriente, las piedras que estaban en el fondo no se miraban. Como hay áreas que no se ven, aquí todos se ven tan chulos. Bueno, esa palabra parece que pudiera ser fea en otros lados. Tan bonitos, pues. Handsome. No sé si se dice así. Más o menos. Todos se ven muy bien. Me alegra cuando los hermanos de la iglesia vienen bien trajeados. ¿Usted ha visto cómo son aquí las iglesias bautistas? Las afroamericanas. ¿Usted se da cuenta cómo se visten ellos? Ellos echan la casa por la ventana para venir al templo. Claro, usted me va a decir, hermano, pero son unos religiosos, pero ¿sabe qué aprendieron? A darle lo mejor a su Señor. Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellas iglesias, hermano, donde la gente viene en jeans, donde la gente se ha descuidado completamente en un evangelio nuevo y cómodo. ¿Tú cómo irías si Mr. Obama, el presidente de los Estados Unidos, te invitara a una reunión? ¿Cómo irías? Las hermanas se harían una de colochos, una de cosas, manicure, pedicure y todo lo diur que pudieran hacer, aleluya, para hablar con Mr. Obama y compañía. ¿Cierto o no? Aquí hay alguien más grande que Obama. Aquí está el rey del universo. Aquí está el creador de todo. Es cierto que no lo ves, pero lo ves con los ojos de la fe. Entonces ponte chancle, dirían en Guatemala. Una palabra un tanto vieja que hay que decirles a los nuevos, a las nuevas generaciones, que es chancle. Aleluya. Ven lo mejor posible a adorar al rey. Gloria a Dios. Pero yo estoy hablando de las áreas que no se miran, porque no se ha abierto el Jordán. Son las áreas escondidas. Por eso tomaron las piedras. Y en alguna ocasión el doctor nos habló de las 12 áreas del alma. ¿Cuántos saben que hay 12 áreas en el alma? Y 12 es número de gobierno. El Espíritu Santo en Gilgal necesita gobernar tus áreas, exponerlas, sacarlas del fondo del río Jordán y ponerlas afuera. Quiere hacer el Espíritu Santo para que nosotros nos preparemos. Hoy hay que buscar al Señor en Gilgal, pero hay que exponer nuestras áreas para que Él te diga: mira, hijo, deja ese adulterio. Hija, deja de pecar con tu mente.
Joven, realmente aprende a separarte del mundo y a estar cerca de mí. Eso no es legalismo, eso es prepararse. Y cuando tú llegas a Gilgal a encontrarte con Dios, antes de que Gilgal se volviera un santuario vacío, las áreas son expuestas. Cada uno de los 12 apóstoles de Cristo reflejaban un área. Cada una de las tribus de Israel, que eran 12, reflejaban un área. Por eso yo le quiero decir que todos llevamos un Judas adentro. Ninguno de ustedes le ha puesto jamás a un niño Judas, ¿verdad que no? Tal vez a un perro bravo le pone Judas. Eso quiere decir que el área de la traición la tienes guardadita como una piedra antes de ser sacada del río Jordán. Tomás era incrédulo, ¿verdad? Si yo no meto mi mano en el costado abierto del Señor, yo no voy a creer. Tan maravilloso que es Cristo, ¿verdad, hermano? Se le aparece a la siguiente semana a Tomás y le dice: Tomás, y él no estaba. Mira, aquí están mis manos, aquí está mi costado, Tomás. Pero él lo que quería era arreglar a Tomás, y él lo que quiere es arreglarnos para darnos vida. Lo que nos está invitando es a que vengamos a buscarlo a él para que aprendamos a vivir la vida de Dios. Aleluya. ¿Cómo se llamaba el discípulo que dijo 200 denarios de pan no alcanzarían para dar de comer a esta multitud? ¿Recuerda quién fue? ¿Fue Andrés? ¿Andrés fue? Es el contador. Y Néstor, cuidados con los Andreses que se congreguen aquí, porque te van a decir: ay, hermano Néstor, muy caro ese terreno. ¿Cómo se le ocurre a usted? Si lo que la gente de la iglesia gana, jamás va a poder comprar ese terreno. Andrés y Andresas. ¿Acaso el Señor no es poderoso? ¿Acaso Dios no es realizador de milagros? ¿Acaso Dios no podía hacer que 5 panes y 2 peces dieran de comer a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños? Yo estoy seguro, me hubiera gustado tomarle una foto a Andrés cuando miraba que el pan, cada vez que lo cortaba, crecía, y lo cortaba y crecía, y el pez, cada vez que le daba un pedazo, crecía, y a Andrés se le caía la baba. Pero nunca más Andrés hizo números. Si nos ponemos a hacer números, nunca hacemos nada. Mejor preguntémosles al Señor, que es el dueño de la plata y el oro, que tiene el banco más grande allá arriba: Señor, tú me vas a financiar. Al final del cabo, Señor, es tu obra. Entonces, si tú me vas a financiar y vas a hacer esto y vas a hacer, yo no sé qué vas a hacer, Señor, pero tú lo vas a hacer. ¿Cuántos todavía dicen amén? Algunos no muy convencidos se quedan viendo ahí, pero aleluya, cuidado con los andreses. Josué capítulo 5 verso 7: y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino de 40 años en el desierto. En el desierto no se circuncida nadie. En el desierto nadie entrega las áreas que tiene que entregar. Dios en estos tiempos va a levantar ministros que se van a volver pedernales afilados, porque fue con un pedernal con que fueron circuncidados. La palabra de estos tiempos finales, hermano, mejor empecemos a acostumbrarnos, porque va a ser una palabra que va a cortar la carne, y eso duele. Se imagina, muchos de ellos ya eran grandes. Hoy circuncidan a los niños pequeñitos, pero ellos ya eran grandes. Y dice: y cuando hubieron acabado de circuncidar a toda la gente,
que eran los varones, quedáronse en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron, no sabemos cuánto tiempo. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado en Gilgal de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Dios, en la búsqueda que tú tengas con Él en Gilgal, te va a decir qué tienes que soltar. Hay malas compañías que hay que soltar. Hay vicios ocultos que hay que dejar. Una de las cosas que el Señor me ha puesto este año en la iglesia es decirle: hermano, ya no haga lo que usted hacía antes. Ya no haga lo que usted se permitía el año pasado, porque este año especialmente es muy especial. Dios podría, hermano, el Señor podría volver en este año. ¿Y cómo estamos nosotros? Yo les quité un feriado a los hermanos de la iglesia. Usted sabe cómo uno disfruta los feriados, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta que aquí usted se reúne y busca de Dios en los feriados. Que Dios lo bendiga, aunque no se van de paseo. Y entonces, hermano, el Señor me dijo: si yo viniera hoy, me lo dijo a mí, tú no te vas. Mi esposa me regaña por eso, me cuento. No digas eso, me dice. Pero tampoco la gente que estás pastoreando. No, eso me sobrecogió. Entonces ese feriado yo les hablé de los eventos del final, hermano, porque es necesario que nosotros seamos honestos. No podemos seguir jugando. No podemos, hermano, vivir de domingo en domingo como una religioncita bonita y seguir siendo los mismos. No se puede. Eso sería como solamente cambiar de campanario. El cambiar de cama al enfermo no lo sana. No hagamos de lo que hacemos cada domingo un rito, porque nos vamos a quedar con el cascarón de Betel y nos vamos a quedar con el cascarón de Gilgal. ¿Cuántos creen que el Señor nos quiere sanar? Ellos tomaron el camino hasta que sanaron, pero dejaron el oprobio de Egipto. ¿Qué será eso? Ellos estuvieron esclavizados en Egipto, y el Señor, cuando los circuncida a esa nueva generación, dice que les quitó el oprobio de Egipto. Egipto es el mundo. Es tiempo de dejar la pornografía. Oprobio de Egipto. Es tiempo, hermano, que tus ojos sean limpios de lascivia y concupiscencia. Es tiempo de dejar aquellas cosas que aprendimos en Egipto. Es tiempo de dejar de suspirar por los ajos y las cebollas de Egipto. Es tiempo de buscarlo a Él y vivir. Aleluya. Yo voy terminando. Beersheba, en tercer lugar, no busquéis Betel, no busquéis a Gilgal, se habían pervertido. No busquéis a Beersheba, que significa pozo del juramento séptuple. Interesante eso. Beersheba es el lugar de los juramentos. Beersheba es el lugar de los pactos. Y Génesis 21:31 dice: por lo cual llamó a aquel lugar Beersheba, porque ahí juraron los dos. Esto es, Abraham con Abimelech, que juraron en ese pozo no hacerse daño. Dios tiene lugares de pactos, y porque sabemos que Él es un Dios de pactos, a nosotros nos dio el mejor pacto. Aleluya. Goces, hermano, porque usted tiene el mejor pacto. Escribiré mis leyes en sus corazones. No leyes escritas por fuera que nadie puede cumplir, sino que meteré, cuando les dé un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra y meteré en ellos, aleluya, mis leyes. Y nos dio un Espíritu Santo que no tuvieron nunca
en el Antiguo Testamento dentro de nosotros para que tengamos el poder de obedecer al Señor. Es maravilloso darse cuenta que cuando vamos a Génesis 26, en el mismo lugar, Isaac tuvo problemas con Abimelech. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado. Beersheba es el lugar del pozo del juramento, séptuple. 7 es el número de Dios, 7 es la totalidad, 7 es lo que Dios te quiere dar. Por eso el Apocalipsis es el libro del 7, donde se cumple la totalidad de las promesas de Dios. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y cavaron un pozo y le dijeron: hemos hallado agua. Quiere decir que Beersheba es el lugar donde la sequía se termina. Muchos de nosotros, hermano, a veces ya no sentimos la presencia de Dios. A veces cuando estamos en el desierto, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Usted viene y ya no levanta sus manos, y uno le mira la cara y uno dice: ¿qué le pasó a este? Por eso me gusta que aquí la gente se siente adelante. Mire, a mí me molesta la gente cuando se sienta atrás, porque todos los que se sientan hasta atrás solo están esperando irse. Sonríe tú, que el Señor te ama, que te tocó atrás. Pero ven más tempranito y siéntate adelante. Aleluya. Los que se sientan atrás ya se enojaron conmigo. Pero hermano amado, yo le digo a la gente: ¿dónde quiere estar usted cuando esté en el cielo? Entonces aprenda a practicar bien, porque yo quiero estar bien cerquita donde está sentado el trono y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos y los ángeles, hermano. Yo no quiero estar hasta atrás. Aleluya. Mejor estar cerca. Y lo llamó Sheba y Beersheba. Por eso el nombre de la ciudad, Sheba, es 7. Es Beersheba hasta hoy. Voy terminando hoy, sí. Como dice un ministro amigo, palabra de Boy Scout. No, yo nunca fui Boy Scout. Capítulo 5 y verso 6 dice: buscad al Señor y viviréis. No sea que Él prorrumpa como fuego, o casa de José, y consuma a Betel sin que haya quien lo apague. Dios va a desaparecer aquellos santuarios que perdieron el rumbo. Dios va a hacer que aquellos ministerios que se fueron tras otras cosas y no buscaran al Señor decaigan. Y lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Aleluya. Primera de Crónicas, ver libro de Crónicas, capítulo 16 y verso 10 dice: gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan al Señor. Por eso el que busca al Señor, hermano, tiene que tener gozo, tiene que tener alegría, tiene que disfrutar la vida en Cristo. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro. ¿Cómo? Continuamente. No solo aquí, donde usted esté. Si va en su carro, hermano, ¿a cuánto les ha pasado que van en el freeway? Eso sí, no cierren los ojos, por favor. Pero cuando usted va en el freeway o va en una calle, aleluya, no ha sentido a veces la presencia de Dios y empieza, hermano, a llorar y esa presencia de Dios, y usted va con los ojos abiertos y tal vez alguien se le para ahí a la par en el semáforo y dice: pobrecita, saber qué le está pasando. Y usted no, nada de pobrecita, usted está metida en el cielo, hermano, metido en el cielo, aleluya. Buscad su rostro continuamente. El Salmo 27:8 dice: cuando dijiste: buscad mi rostro, mi corazón, dice el Señor, te respondió: tu rostro, Señor, buscaré. Eso es lo que necesitamos hacer. Último verso, Isaías 55:6 dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Hay un tiempo, búsqueda. Llamadle en tanto está cerca. Abandone el impío su camino. ¿Qué es un impío? ¿No es el inconverso?
el que se apartó de la piedad. Hay mucha gente que se congrega siendo impío. Hoy no vinieron. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Cuántos en esta mañana quieren buscar al Señor? ¿Por qué no se pone de pie? Todo aquel que anhela con todo su corazón buscarlo y aprender a vivir la vida del Espíritu, ¿por qué no viene rapidito aquí al frente? Nosotros lo invitamos porque usted puede tener vida de Dios, pero hay más todavía. Quédese de pie y péguese lo más cerca posible aquí al altar. Pero yo quiero hacer esa invitación. Buscadme. Esa es la palabra de esta mañana. Es que yo lo busco, pero lo puedes buscar más. O quizá dejaste de buscarlo. Buscadme. Buscar al Señor no es estar en ritos. Y lo que hoy hacemos se puede volver ritual. Cuando perdemos de vista la guianza del Espíritu Santo, aún en nuestros cultos, lo que hace un año fue de Dios se puede volver un rito en este año. El Espíritu Santo es tan creativo. Buscadme. Yo todavía veo mucha gente que está en sus lugares. Yo los invito en el nombre de Jesús. Vengan. Buscadme. Buscadme y viviréis. Hoy este templo se hace un Betel, un Gilgal y un Beersheba. Un Betel para las experiencias que has anhelado, sobrenaturales. Si tú estás sediento, si tú estás sedienta, ven a Betel para encontrarte con Él. Porque donde está el Señor, ahí hay libertad. Betel es el lugar de donde Dios quiere ratificar la promesa que te dio quizá cuando eras niña, quizá cuando eras niño, cuando eras joven. Tu cabello estaba negro, tenías la fuerza de la juventud y has olvidado la promesa de Dios. El Señor esta mañana te quiere ratificar, como le ratificó la promesa a Isaac, como le ratificó la promesa. Años pasaron, pero Dios cumplió su promesa. Quizá dejaste de soñar porque dejaste de creer. Y el Señor te quiere, hermano amado, en tu búsqueda, darte sueños de Él, para que esos sueños te hagan vivir. ¿Te está impidiendo algo buscarlo genuinamente? Hay cosas que tú sabes que tienes que dejar, que tienes que arreglar. Ven a Gilgal, donde el Señor te va a circuncidar. Pero hoy es una operación que el Espíritu Santo hace. Y en esta mañana, donde quiera que tú te encuentres,
El Señor te quiere cortar lo que sobra, cortar lo carnal, pero te promete sanarte en Gilgal. Te promete, aleluya, que las áreas ocultas, como esas piedras en el fondo del Jordán, serán expuestas una vez más, para que nunca más formen parte de ti. ¿Por qué no le hablas a Él? Háblale, dile con lo que tú batallas. Esa área de tu alma que se ha vuelto fuerte, esa área del alma que se ha vuelto incontrolable, esa área del alma que te tiene triste, esa área del alma que no te permite alabar y adorar con libertad, esa área del alma que te tiene insatisfecha, que te tiene frustrado, sácala del fondo del río por el poder del Espíritu Santo y exponla delante de Dios ahora y renuncia a ella, porque en Gilgal, cuando tú lo buscas, Él te sana, Él te liberta, Él te prepara para las batallas de Jericó. Quizás has perdido batallas porque no te circuncidaste. Quizás has perdido batallas porque no te has consagrado. Pero hoy en Gilgal el Señor te quiere liberar y te quiere preparar para que los muros de Jericó caigan, no por poder humano, no por ejército humano, sino por el poder de Dios. Tú eres un hombre y una mujer de pacto. Por eso cada vez que tú tomas la cena del Señor, levantas la copa del nuevo pacto. Porque eres un hombre, eres una mujer, eres un joven, eres una señorita con un pacto con el Señor. Beersheba, el lugar donde se cavó el pozo, donde se encuentra agua de vida. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tú tienes a un Dios de pactos que pactó incondicionalmente contigo. Aleluya. Y juntamente con su pacto ha hecho promesas. Promesas de provisión, promesas de sanidad, promesas, hermano, de revelación, promesas de ministerio, promesas de servicio, promesas de llevarte hasta el final de este camino que Él preparó para nosotros. Señor, mira al pueblo que ha pasado con una necesidad, con un anhelo profundo de buscarte. Oh Señor, dales una experiencia hoy maravillosa. Permite que ellos, Señor, al buscarte a ti con todo su corazón, te encuentren. Buscadme en tanto esté cercano. Oh Señor, gracias. Porque el que te busca, dice, el que busca halla.